Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos aquí en Ecomedios 1220. Bueno, un escenario económico complicado. Se empieza a confirmar que la Argentina está atravesando una recesión. Lo hablábamos la semana pasada con Orlando Ferreres. Bueno, se está confirmando esta semana. Todos los indicadores muestran que las ventas están cayendo en torno del 25%. Hay siderúrgicas que están deteniendo la actividad. Lo mismo ocurre con algunas automotrices. La actividad de la construcción y la fabril están en caída porque el gobierno de alguna manera ha decidido priorizar el hecho de que baje la inflación, que eso ha ocurrido, y no preocuparse tanto por la caída económica. Prefiere mostrar buenos números en materia de precios, buena parte de los cuales se logran gracias a la caída de la actividad. Al las ventas, los precios tienden también a bajar. La inflación de febrero arrojó un poquito por encima del 13%, fue menor a lo que esperaban las consultoras. Habrá que ver qué ocurre ahora en marzo, cuando está impactando, por ejemplo, el aumento en las cuotas de colegios. También se va a venir un incremento en las próximas semanas en las facturas de luz, pero la visión es esa. Un presidente, Javier Milei, que en medio de un ajuste fenomenal, no se recuerda un ajuste así en lo que va del siglo, bueno, prioriza que vaya descendiendo la inflación, que bajen las tasas de interés y bueno, después esperar a que la economía se recupere una vez que estén estabilizados los precios. Lo hace en medio de fuertes cruces políticos, tiene diferencias muy profundas con los gobernadores. Ya sabemos que Milei lanzó lo que él denomina el Pacto de Mayo, un acuerdo, una serie de acuerdos, una decena, en los que pretende consensuar con gobernadores de la oposición para avanzar en el rumbo que aspira la administración de La Libertad Avanza. Bueno, eso está generando algunos roces, algunos choques, y también hay diferencias en el seno de la coalición. En las últimas horas eso quedó en evidencia con algo que está ocurriendo en el Senado. La oposición, encabezada por el kirchnerismo y por el peronismo, pidió realizar una sesión para tratar el DNU, el famoso DNU 70 de Javier Milei, que propone toda una transformación de la economía. Y la titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó para mañana, para este jueves, a una sesión, argumentando que ya no le era posible seguir resistiendo el pedido de que se haga esa sesión. El gobierno de Milei considera que sí había chances de seguir pateando la pelota para adelante, y hay molestia con Villarruel, incluso un comunicado que se conoció hace unos minutos donde el presidente le lanza un cuestionamiento a la vice directamente, con lo cual el escenario político tampoco es calmo. Y Milei a lo que apela es a casi a diario instalar algún tema en agenda con el argumento, ese va a ser un tema que analizaremos hoy en el programa, de que su imagen está mejor que nunca, incluso mejor que cuando ganó el balotaje con un 56% de los votos. Lo vamos a conversar hoy con algún analista político para ver si esto es así.
Y en ese caso, bueno, ¿cómo se explica que un presidente que está llevando adelante un ajuste fenomenal, que tuvo 25% de inflación el primer mes, 20% el segundo, recién ahora bajó al 13% en febrero, que está despidiendo a muchísima gente en el sector público, de a miles, cerrando empresas, bueno, y aún así mantenga una imagen positiva tan alta como sostiene que la mantiene Javier Milei, como sostienen desde la Casa Rosada. Eh, Tenemos entonces mañana sesión convocada en el Senado. Esto va a provocar más roces entre el oficialismo y la oposición. Milei no quiere que el Senado rechace ese DNU clave, el decreto de necesidad de urgencia clave, con el cual introdujo muchísimos cambios en la economía. Para que el DNU quede sin efecto, sería necesario que también la Cámara de Diputados lo rechace, por lo cual no correría riesgos por ahora este decreto, pero atención, porque sería una mala señal el rechazo para Milei, ¿no? Una muy mala señal que recibiría el presidente, un presidente que se pelea con casi todo el mundo, ¿no? Arranca a la mañana, elige algún objetivo, lo ataca y intenta marcarle la agenda, mientras desde la oposición hay varios gobernadores que están llevando la voz cantante y cuestionando muchas de las políticas que lleva adelante el jefe de Estado, la mayoría vinculadas con recortes muy duros en la administración pública. Comentábamos la semana pasada el cierre de empresas, varias en la mira para las próximas semanas y bueno, un escenario de parálisis de la actividad económica. Tenemos a la construcción paralizada por la caída sobre todo de las obras públicas, la industria en el mismo escenario, las automotrices también con datos negativos. Bueno, todo un escenario que le permitió al gobierno bajar un poco la inflación medida por el INDEC en febrero, pero que hay riesgo, y hoy lo vamos a seguir analizando como lo hacíamos la semana pasada, hay riesgo de que empiecen los despidos, de que empiecen las suspensiones, y ese sería un problema muy complicado, sobre todo para las pymes, las cuales despedir gente que han formado a lo largo de muchos años les representa un costo altísimo. Pero el que conoce más en detalle qué está ocurriendo con la economía real es justamente Juan Luis Burr, de la Fundación Fiel, a quien ya tengo en línea. José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por Bueno, llamar. estaba trazando un poco un panorama del escenario económico. Indudablemente estamos ante una parálisis, una recesión, pero me cuesta identificar la profundidad de este camino que estamos recorriendo. Quería saber, bueno, qué datos tienen ustedes, cómo lo están observando esto. Bueno, mira, dejando de lado los aspectos mediáticos y la forma de plantear los temas de la actual administración, los datos duros te dicen, primero, que ha habido una serie de reformas que no están consolidadas. Obviamente el DNU que vos mencionabas tiene muchas de esas cosas que son, yo te diría, más allá mirándolo objetivamente, vos tenés probablemente 60-70% de las cosas que dice el DNU que deben hacerse y otro 30-40% que podés discutir más o menos fuertemente, porque el DNU tiene de todo, claramente, tiene desde la ley de alquileres a tratar de reglamentar los divorcios, lo cual te das cuenta de lo que eso significa. Pero dejando de lado esto y yendo a la economía misma, bueno, la economía tuvo un salto importante en inflación. En diciembre, obviamente, el primer producto es el sinceramiento de un conjunto de precios que estaban totalmente reprimidos.
estás con una tasa de inflación que se midió en 13.2 en febrero. De hecho, en Gran Buenos Aires se midió 15. Ese es el número que deberías estar mirando, porque básicamente es lo más representativo, más allá de que haya algunas regiones del interior que no han tenido menor inflación. Y obviamente tenés un proceso estás entrando en una recesión importante. No sé si vamos a llegar a los niveles, creo que no vamos a llegar a los niveles del 2002, pero va a ser una recesión importante, producto de que vos estás frenando, por un lado, la emisión monetaria, el gasto público, toda la parte que era lo que alimentaba un fuerte aumento de un conjunto de empresas que producían. Básicamente, no te olvides que el año pasado mucha gente compraba bienes durables para protegerse de la inflación, y cuando compran durables el año 23, en el año 24 ya compraron todo, dejan de comprar. Tenés un desplome de la demanda de lo que son básicamente bienes durables. Esa es la parte de la industria que está siendo afectada muy fuertemente, y también la construcción, como vos mencionaste. Yo creo que la construcción va a marcar caídas muy importantes. Allí sí veo despidos básicamente por el mecanismo que tiene la construcción. En el caso de la industria, te diría que depende más de las perspectivas que tenga cada empresa de lo que está vendiendo. Es probable que, si me permitís un segundo más, que algunas empresas de bienes no durables son desde alimentos, galletitas, etcétera, vean alguna mejora en 4 o 5 meses y decidan mantener el empleo, mientras que algunas otras empresas, la construcción era un caso, que puede demorar mucho más. Algunos bienes durables pueden demorar mucho más, esos pueden decidir cortar algo de empleo. Es una situación todavía por verse. Lo que nosotros estamos viendo con los datos de enero y datos preliminares de febrero es una contracción muy fuerte de la actividad, sin duda. Ahora, todo está indicando que la recuperación no se daría tan rápido como viene tratando de instalar el gobierno, que habla de una caída en B corta para recuperar rápido. Da la impresión que habría una meseta que se prolongaría varios meses. Sí, bueno, la razón por el 2002, por ejemplo, es un periodo en el cual vos te caíste muy fuerte, el Producto Bruto cayó casi 11%, 10.9%, o sea, no estamos pensando en eso, pero es una caída muy fuerte en el 2002, pero también recuperó muy fuerte por varias razones. Primero, porque después de la caída del 2002, hubo primero una suerte en materia internacional con precios de las commodities muy altos. Segundo, el gobierno había recuperado el superávit, tenía superávit financiero, con eso pudo, financiar parte de la recuperación. Cayeron fuerte los costos laborales, porque se desplomaron los salarios, entonces los costos laborales se cayeron. Las empresas encontraron una oportunidad para comenzar a producir rápido, y entonces tuviste en el 2003, 2004, 2005 la salida muy rápida de la economía. Hoy la situación es un poco diferente. Tenés el gobierno que tiene que hacer superávit, equilibrio. Todavía estamos por ver si se va a lograr el superávit. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación muy alta. La inflación no va a caer tan rápido como cayó en el 2002. Vos acordate que en el 2002 la inflación tocó 40%, acá está tocando 300%. ¿Ok? Es decir, tenés un fenómeno, una economía diferente, y probablemente por esa razón, por lo que vos decís, se va a dar lo que vos decís, es decir, una recuperación que a lo mejor lleva un poco más de tiempo de lo que está diciendo el gobierno, y eso nos preocupa a todos. ¿No es riesgoso implementar una estrategia donde se dice, nosotros el ancla del modelo es fiscal, como sostiene Luis Caputo, y un Milei que está poniendo mucho el acento en la caída o en la rebaja de la inflación, y de alguna manera dejar a su suerte la actividad económica? ¿No será mucho más difícil después recuperar la actividad?
Bueno, el problema lo enfrentamos. A ver, José, tenemos una inflación del 300%, algo tenés que hacer. Entonces, el gobierno está con una estrategia riesgosa, como vos decís, o sea, tenés tasas de interés muy bajas para el nivel de inflación, estás de alguna manera licuando buena parte de las deudas del sector público. Al licuar las deudas del sector público, licuás los activos de todos, digamos, todos los que se protegieron con dólares también están licuados. O sea, vos tenés una estrategia que en el fondo es una estrategia de shock. La convertibilidad también fue una estrategia de shock. Y la pregunta que tenés que hacerte es si para bajar del 300 y pico a una tasa del 100%, más o menos rápido, ¿qué es lo que vas a hacer? Y normalmente se necesita avanzar con bastante rapidez. En este caso, la magnitud del ajuste es importante. Está claro que si vos en el medio del camino te bajás del caballo, es probable que empeores la cosa, porque te va a llevar mucho más tiempo ajustar. Mi impresión es que, digamos, hay una chance de que la inflación baje a un dígito, como se está esperando para mitad de año, para mayo o junio, pero hay mucho camino que recorrer todavía, mucho camino por recorrer, es difícil, y la recuperación de la actividad económica en esto es central, si efectivamente la recuperación se puede dar en el segundo semestre. Para eso, tanto el sector exportador es central, como reformas que reduzcan el desequilibrio fiscal, pero que no lo hagan de una forma que te mate a las empresas y a los trabajadores, ¿cierto? Es decir, eso tenés que cuidarlo. Hay empresas que pueden ajustar fuertemente, otras no tanto, ¿no? ¿Qué lectura haces de la reciente medida de abrir importaciones de algunos alimentos, de algunos productos? Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, digamos, vos para lograr una baja de los precios, por supuesto, necesitas competencia y tarde o temprano vos tenés que abrir esta economía. Ahora, abrirla temporariamente, pensando que eso te va a bajar a los precios, me da la impresión que es una estrategia ya digamos, podría mencionarte otros ejemplos del pasado, que, digamos, lo que hicieron fue una baja muy temporaria, menor. Es cierto que vos tenés que tener competencia, y la competencia se la tenés que, el gobierno tiene que actuar para mejorar la competitividad de las empresas locales, sobre todo cuando vos tenés algunos que son demasiado importantes en el mercado y pueden fijar precios. En eso la apertura ayuda, pero no lo vas a hacer eligiendo uno por uno los bienes. Todo eso suena una medida de muy corto plazo. Juan Luis, gracias como siempre, un abrazo. Gracias, José, un abrazo. Ahí estaba el economista jefe de la Fundación Fiel, Juan Luis Burr, en Asteriscos. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Some of them want to get you.
Bien, lo seguimos acompañando en Asterisco. Se estaba repasando el comunicado del gobierno que emitieron hace un rato y bueno, siempre deja alguna perlita, ¿no? La comunicación oficial. El gobierno nacional espera que el Poder Legislativo, habla del Senado, lo que contábamos que pasó con la convocatoria a una sesión para mañana por parte de Victoria Villarroel, que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirenas de quienes pretenden anotarse victorias de corto plazo. Victorias de corto plazo, dijo el texto presidencial. Bueno, indudablemente hay una molestia, esas victorias de corto plazo en letra de Milei, no cabe duda, hay una molestia con la vice. Bueno, no le viene muy bien al gobierno en este momento, que está discutiendo con algunos gobernadores, peleándose por el paquete fiscal, tratando de que no le rechacen el DNU en el Senado, encima a abrir un frente de batalla con la vicepresidenta, quien, atención, tampoco tiene tan mala imagen. Estaría en niveles de imagen positiva similares al del presidente. Así que este ruido no le viene para nada bien a Javier Milei, pero bueno, todos dicen que cuando viene la curva el presidente acelera. Es su estrategia discursiva, su estrategia política. Habrá que ver cómo le va en este caso. Pero queremos hablar un poco sobre la imagen de Javier Milei y conocer políticamente cómo está el escenario, y para eso lo convocamos al amigo Roberto Starke. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, José, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, estaba contando algunas cosas. Hay un poco de enojo en la Casa Rosada porque Victoria Villarroel convocó para mañana una sesión en el Senado que podría terminar votando en contra del famoso DNU 70, y hay una molestia ahí. Pero lo que me llamó la atención en los últimos días, Roberto, y quería saber tu mirada y bueno, qué datos tenés. Javier Milei dice que él tiene una imagen positiva mejor incluso que cuando fue electo. Y algunas encuestadoras también sostienen que llama la atención que el presidente mantenga una imagen positiva alta a pesar de que está implementando medidas que son muy antipáticas y están liquidando el bolsillo sobre todo de la clase media. ¿Qué panorama tenés? ¿En qué situación está ante la opinión pública el presidente? Mira, yo no tengo en realidad encuestas, nosotros no hemos hecho encuestas, vos sabés que las encuestas son más bien caras y por lo tanto hacer una implica una enorme cantidad de recursos, pero sí he visto encuestas de colegas que creo que merecen crédito. Milei no es que haya ganado y haya subido mucho, por lo menos en las que yo vi. Lo que tiene muy interesante es que se mantiene en un 50, 51, 52% de imagen positiva, y eso me parece a mí que para él es un logro muy importante, porque como vos acabás de apuntar, ha tomado medidas antipáticas, ha tomado medidas, yo diría, incluso muchas muy incómodas, y encima, como hablaban hace un rato, vive abriendo frentes, yo diría, adversos, ¿no? Con nuevos enemigos. Entonces, me parece a mí que lo interesante de esto es ver que la gente lo sigue respaldando en general. ¿Por qué la gente lo sigue respaldando? Me parece que hay dos motivos. Y esto surgió de unas cualitativas que hicimos hace un tiempo, no poco tiempo, hace por lo menos 2 meses, fines de diciembre, cuando había asumido. ¿Qué decían esas cualitativas? La gente, primero, le cree. Ajá. Segundo, lo considera honesto. ¿Qué quiere decir que le cree? La gente le cree en el sentido de que cuando habla, dice, es el único político que dice lo que piensa. El resto, nadie le cree nada. Y segundo, es un tipo honesto. Podrá equivocarse, no podrá equivocarse, podrá ir para adelante, podrá ir para atrás, pero en general es un hombre honesto. Entonces, en este sentido, me parece que conserva estas dos condiciones, que pueden agregarse alguna otra, y creo yo que ahí se nutre su capital básicamente de opinión pública. Uh-huh. Ahora, si el escenario económico continúa
en la situación actual, con una recesión combinada con una inflación, por más que haya bajado un poco, seguimos en un nivel de inflación alta. La duda es si te da la impresión de que alcanzará para que él sostenga esa cohesión, ese Bueno, consenso, el bueno, hecho de este es que, un gran... bueno, que los datos económicos negativos continúen, ¿no? ¿Hasta Bueno, cuándo alcanza con un presidente al que se sabe que dice lo que piensa y que es honesto? ok, me parece una buena pregunta. La respuesta yo no la tengo completa, ni mucho menos, creo que nadie, me parece que todos especulamos, pero me parece a mí que Milei, como cualquier otro presidente, bueno, por ahora goza de crédito. ¿Hasta cuándo va a llegar ese crédito? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque la opinión pública en general es bastante traicionera, por decirlo de alguna forma, vamos a decir volátil, va, viene, opina que mal, va cambiando permanentemente. Lo que pasa es que la imagen de Milei se nutre de muchos años en donde la gente se vio muy frustrada, se vio muy ¿Seguí, Roberto? patrimonio personal por Claro. muchas cuestiones. Bueno, todo este tipo de cosas, en general, lo que le dan a la gente es la idea de que, bueno, yo tengo cierta esperanza. ¿Mm? Y esa esperanza, por supuesto, se puede agotar y se va a agotar inevitablemente. El gran problema de los políticos son los tiempos. Ujú. Es la variable que no controlan. Y esos tiempos son los que lo juegan a favor o en contra. Vamos a ver cómo juegan con respecto a Milei. Yo hoy te diría que vamos a observar, hay que observar de cerca. Por ahora los tiempos lo favorecen. ¿Te da la impresión de que se pueden llegar a dar las condiciones como para que la Argentina avance con un pacto que, bueno, muchas veces se mencionó esto, que la Argentina necesitaba una especie de pacto de la Moncloa, como el que firmó en su momento la dirigencia política española, incluyó a los gremialistas, a los empresarios? Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa pareció apuntar un poco a esto, con esto que llama los pactos de mayo, el 25 de mayo el intento de hacer un gran acuerdo nacional en Córdoba. ¿Te da la impresión de que hay margen para esto o estamos a años luz? A mí me parece que margen siempre existe. El margen no lo otorgan los hechos circunstanciales, lo otorgan los mismos políticos. ¿Qué puede pasar acá? Que Milei sin duda cuando ofreció esto el 1 de marzo desorientó a la mayor parte de la clase política. La clase política vive desorientada con respecto a Milei. No sabe dónde está, no se encuentra en el ombligo. O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo. Ni el peronismo, ni el PRO, ni Mauricio Macri, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Miguel Pichetto. Miguel Pichetto, que es un hombre de una experiencia enorme, lo conozco personalmente, en estos temas, lo que dice es, este hombre me tiene desorientado. Claro, evidentemente, lo que hizo Milei fue lanzar este objetivo, lanzar esta idea, bueno, y con eso de alguna forma cautivó o logró captar la atención de la clase política. ¿Puede darse? No lo sé, no lo sé. Yo creo que sí, puede darse a lo mejor. ¿Se cumplirán los pactos de mayo según el decálogo de Milei, ese que presentó? A lo mejor no, a lo mejor se cumplen 3, 4, 2, 5 puntos, no tiene ninguna importancia. El tema está en que Milei sigue teniendo la iniciativa, y al mantener la iniciativa en política, yo diría que es el secreto finalmente de la fortuna y de la buena suerte. Ujú. Y Milei incorporó en su gobierno algunos sectores del menemismo, bueno, de la derecha en general. Lo incorporó después sorpresivamente y eso cayó un poco mal entre sus propias filas a Daniel Scioli, muy sorpresivo. Ahora acaba de incorporar nuevamente, a amigarse con José Luis Esper, quien ya venía trabajando muy fuerte y le ha dado un lugar prioritario. Se habla de que avanzaría con nuevos acuerdos. ¿Te da la impresión, Roberto, de que
hay sectores que hoy alineados con Mauricio Macri que podrían terminar yéndose con Milei. No me cabe duda de eso. Es decir, Milei hoy tiene la gran chance de absorberse y tragarse el PRO. No que el PRO se trague a Milei, como pensaba el PRO originalmente. Entonces, me parece que la gran tarea de Mauricio Macri es evitar que se lo trague. Al evitar que se lo trague, Mauricio Macri tiene ahí un crédito y una capacidad notable en materia política. Pero que Milei puede tragarse el PRO, puede tragarse muchas cosas, Milei. Es más, cuando le incorpora Scioli, cuando incorpora menemistas, cuando incorpora incluso funcionarios que han pertenecido a la administración K, ¿no? Sí. Lo que la gente piensa es, bueno, en el fondo me parece que a lo mejor tiene razón en lo que hace. Y cuando tiene razón en lo que hace, evidentemente la gente le da crédito, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a dar la gente crédito? ¿A Cristina Fernández de Kirchner? ¿Le va a dar a Axel Kicillof crédito? ¿Le va a dar a quién? ¿A Insaurralde crédito? ¿Le va a dar a Miguel Pichetto? ¿Le va a dar crédito? No, todos ellos están desacreditados. Y el único que tiene un poquito de crédito es Milei. Ese crédito tiene que usarlo bien, porque si no, lo va a malgastar. Ahora bien, vamos a ver cómo lo utiliza y en dónde lo invierte. Roberto, gracias como siempre, un abrazo. Igualmente, José, hasta luego. Ahí estaba el analista político Roberto Starke. Bueno, y esta coyuntura, ¿no? Un presidente que está implementando un programa económico muy duro, está erosionando los bolsillos de casi todos los sectores, y especialmente los de la clase media, también los de los comerciantes, las pymes. Ha provocado una caída en el consumo fenomenal y sin embargo mantiene un nivel de adhesión, de apoyo de la opinión pública que por ahora, lo decía recién Roberto Starke, ronda el 51-52%, algo que realmente llama la atención en nuestra Argentina. Ya seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y todo el mundo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, hay novedades en Europa vinculadas con la inteligencia artificial y por supuesto más polémica, ¿no? Sí, bueno, avanzó la legislación europea de la que veníamos hablando ya hace casi un año y tenemos la confirmación de que el Parlamento Europeo hizo la votación por gran mayoría con 523 votos a favor, 46 en contra solamente. Se aprobó la nueva legislación. Y bueno, va a empezar a estar esta legislación que es puntera a nivel mundial, basada en tratar de primero definir qué es una inteligencia artificial, porque es algo tan novedoso que tuvieron que buscar la forma de decir qué era una inteligencia artificial y qué no, y buscando como un punto de equilibrio entre proteger a los ciudadanos
en el aspecto de cuidar la seguridad, desde lo que tiene que ver con la democracia, la información falsa y montones de otras cuestiones. Y por otro lado, mantener lo que es la innovación, la inversión y bueno, las empresas que van a depender muchísimo de la inteligencia artificial en el futuro. La forma que encontraron y que propusieron para hacerlo es, de alguna manera, categorizar 4 niveles de peligro que pueden generar las inteligencias artificiales. Entonces, lo que dijeron fue, va a haber inteligencias artificiales que implican un riesgo mínimo, otras que son un riesgo limitado, otras que son un riesgo alto y otras que son un riesgo inaceptable. Por ejemplo, los que son de riesgo mínimo serían sistemas que ya, por ejemplo, se utilizan hace muchos años, como lo que son filtros de spam, videojuegos que tienen inteligencia artificial integrada. Después, riesgo limitado, bueno, están por ejemplo los famosos chatbots que utilizamos todo el tiempo, como OpenAI, chat.openai, etcétera, que nos dan respuestas. Y después, en riesgo alto, empieza a haber ya sistemas que afectan a cuestiones que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con información crítica, hasta el riesgo inaceptable, que ya sería sistemas que puedan afectar a los medios democráticos, derechos de las personas, cuestiones que tengan que ver con entes gubernamentales. Entonces, a partir de esta categorización, pudieron generar normas específicas para cada tipo de riesgo, que bueno, que es una forma bastante interesante de poder abordar y poder separar una cosa de otra, ¿no? Porque si no, es muy difícil poner la misma regulación para todas las inteligencias artificiales sin saber qué nivel de riesgo implicaría para las personas. Bueno, y este nuevo mundo que está abriendo la inteligencia artificial también genera polémicas, discusiones, y en este caso una involucra al diario más importante del mundo, por lo menos del mundo occidental, que es el New York Times. Sí, se armó una hermosa trifulca entre el New York Times y OpenAI porque, claro, todos los sistemas de inteligencia artificial utilizaron información que sacaron de todos lados para entrenarse, y a muchos de estos medios tan importantes no les gustó nada que inteligencias artificiales hayan utilizado archivos con miles y miles de sus artículos para entrenarse. Entonces surge una pelea importante en la que el New York Times inicialmente dice que el chatbot de OpenAI básicamente tiene todos sus artículos guardados, por así decirlo, y puede generarlos. Entonces, a partir de que uno escribe un poquito de un párrafo de un artículo del New York Times, lo que ellos dicen es que el chat puede generarlo por completo, como si OpenAI se hubiese guardado todos esos contenidos para reproducirlos. Bueno, ¿qué es lo que responde OpenAI? Que ellos utilizaron fuentes infinitas a través de lo que es el uso justo, que es esta figura legal que existe en muchos países, en las cuales si uno utiliza un recurso solamente para citarlo o para hacer referencia, se lo puede utilizar hasta cierto punto. Y que en verdad lo que pasa es que el New York Times estuvo haciendo un uso intensivo de ChatGPT, buscando por todas las vías posibles, tienen todos los registros de uso, de que ChatGPT genere textos similares o iguales a los del New York Times. O sea, es una polémica que... Una contrademanda le hizo. Sí, va a ser una polémica que va para largo y que es muy interesante y que además nos plantea lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de el futuro del periodismo en relación a la inteligencia artificial. Y bueno, ¿cómo puede ser que una inteligencia artificial a futuro escriba algo con un formato periodístico, pero también, por ejemplo, poder entrenarla para que siga una línea editorial, para que siga un estilo de escritura? Es complicado, es algo que hay que seguirlo de cerca a futuro. Un escenario desafiante, pero las demandas, las presentaciones, los cuestionamientos reflejan que todos los sectores le están dando un rol decisivo para el futuro a lo que es la inteligencia artificial. Rodri, si te parece, la seguimos la semana próxima. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos. Información clave para decidir.
Todas las noticias en un solo lugar. Asteriscos TV, la información clave para decidir en un mundo que no da tregua. Bien, los seguimos acompañando en Asteriscos. 41 minutos pasaron de las 21. Empezó el partido entre Estudiantes y River por la Supercopa Argentina y Estudiantes lo madrugó. A los 3 minutos Javier Correa marcó el 1-0. Por ahora están ganando los de La Plata este partido de la Supercopa Argentina. Y un fortísimo abrazo para Guillermo Malizani, nuestro amigo, que nos está escuchando desde Morón, esa hermosa ciudad al oeste del conurbano. Un fuerte abrazo para Willy. Bien, hablamos en la primera mitad del programa de qué está pasando, por lo menos con los datos que teníamos, sobre el consumo, pero queríamos conocer información de especialistas, y uno de los mayores especialistas es la consultora Essentia, y ahora lo tenemos a Julián Gómez, que es su director de retail. Julián, José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, repasamos en la primera mitad del programa algunos datos en medio de esta recesión. Bueno, el informe que habitualmente saca la CAME, que está marcando una caída superior al 20% en las ventas de los comercios, pero ustedes están muy involucrados en el minuto a minuto, en el detalle de lo que está pasando con el consumo. ¿Qué es lo que nos podés contar? ¿Qué estudios han hecho? Bueno, hemos observado nosotros en lo que va del año una caída, ¿sí? Esa caída en el mes de enero se da en el canal supermercado y no así en los negocios de barrio. En enero fue mayor al 8% la caída en supermercados, y en los negocios de barrio fue apenas superior al 0,5, pero algo importante a tener en cuenta es los negocios de barrio venían en enero y febrero del año pasado de una base bajísima, se habían destrozado en consumo, entonces esa caída del año pasado hace que terminen dando una cifra positiva en el mes de enero. En el mes de febrero, supermercados experimentan la misma caída, una caída del 8,3%, misma cifra que en el mes de enero, lo cual hace que el cierre del bimestre para supermercados de menos 8,3%. Todavía no tenemos el número de negocios de barrio cerrado, lo vamos a tener seguramente entre mañana y pasado, pero probablemente nos estemos enfrentando con lo mismo. Un número quizás apenas positivo, que tiene como explicación la base tan baja del año pasado. La realidad es que el supermercadismo el año pasado dio bastante positivo, y más sobre el segundo semestre del año, y esto fue porque se fueron agrandando las diferencias de precios entre los distintos canales, ¿no? Siendo mucho más económico sobre el cierre del año y por el tema de control de precios y demás, las grandes cadenas, y bueno, luego de la liberación de precios en diciembre, se fue achicando esa diferencia, sigue habiendo una diferencia muy importante, y la realidad es que, bueno, la principal razón por esta caída de consumo tiene que ver con
tiene que ver con que el salario no fue acompañando el ritmo de la inflación, por ende la gente con un salario real cada vez más chico, afectado por aumento de prepagas, aumento de transporte, aumento de precios en supermercados y negocios de barrio, etcétera, etcétera, y llega un momento que el bolsillo no da más, ¿no? Hubo un pedido en estos días, en una reunión del ministro Luis Caputo a los supermercadistas para que resistan las listas de precios fuera de lugar, según él, que les están llegando de las alimenticias, las embotelladoras, artículos de higiene y tocador. ¿Ustedes pudieron medir la magnitud de la suba de precios desde que se liberaron? ¿Hay algún dato que se pueda tener como referencia en los supermercados? Nosotros medimos una canasta comparable entre canales, ¿sí?, de productos de consumo masivo. En los últimos, te diría, más de 3 años, desde abril 2020, el mes siguiente al comienzo de la cuarentena en Argentina, es que empezó a haber controles fuertes de precios, y cuando uno habla de controles de precios en Argentina es mucho más fácil recaer sobre el canal formal, sobre el supermercadismo, y a partir de ahí hubo una aceleración de precios distinta entre los distintos canales. En el mes de diciembre se sacó la pata de encima de todos este tipo de controles, y hubo de alguna manera un sinceramiento de precios. Ese precio que estaba contenido en el canal super fue acelerando, y depende del mes hasta incluso en mayor medida que en el resto de los canales. Eso se vio en enero y se vio un poquito menos en febrero. Digamos que la segunda quincena de diciembre y todo el mes de enero fue ahí cuando se vio un incremento desparejo, pero para que tengan una idea, el promedio de precios del negocio de barrio, ¿sí?, estaba un 49% más que la misma canasta en un canal supermercado, cuando históricamente ese diferencial era entre un 8 y un 11%, ¿no? Hoy ese gap se achicó, sigue siendo un gap superior a los valores históricos, es un gap más parecido al que teníamos en enero del año 23. Hoy estamos alrededor de un 23%, termina siendo más económico comprar en las cadenas de supermercados, ¿sí? Entonces se achicó el gap, que venía de un 49 a un 23, vuelve la dinámica promocional más fuerte en estos meses, con la actualización de listas de precios. Sí vimos durante el mes de diciembre, de enero y febrero, el canal formal tratando de luchar contra estas listas de precios. De hecho, ha habido casos particulares de cadenas que han salido publicados en los diarios, en los medios, caso Carrefour, caso Coto, donde había frente a la góndola desabastecida, ponían un cartel donde decía: esta góndola no tiene productos porque estamos cuidando los precios para vos, ¿no?, para el consumidor. Esa postura de las cadenas sigue, tratando de actualizar o retrasar la toma de listas, tratando de actualizar lo mínimo posible o de retrasar la toma de listas, pero llega un momento también que se enfrentan con no tener producto o tener que salir a buscar productos alternativos. Julián, en el caso de la caída en supermercados, ¿hay algunos rubros donde se note más que en otros? Sí, uno de los rubros donde más se nota este impacto es en todo lo que tiene que ver con higiene y limpieza. Es el rubro más afectado en lo que tiene que ver con caída de precios, caída de consumo, perdón. Digamos que la gente, cuando tiene que elegir qué dejar de comprar o comprar menos, el peso recae sobre lo que es higiene y tocador. Sí,
Sí, ¿Qué perspectiva? Porque el gobierno dice que esto, que la recuperación va a ser rápida. Ellos hablan insistentemente de una recuperación en B corta. ¿Qué perspectivas ven ustedes para el consumo para los próximos meses? Mirá, yo creo que puede llegar a haber en algún punto alguna recuperación. Esa recuperación va a estar atada a una recuperación salarial. No hay forma de tener un quiebre en la curva si el salario al menos no equipara la inflación. Estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte, por lo menos en lo que va de los primeros meses del año, y si le sumamos diciembre, ¿sí? Entonces va a ser clave lo que suceda con eso en los próximos meses. Que el consumo en el 2024 cierre positivo contra el 2023 va a ser dificilísimo, porque el 2023 también fue un año de consumo extraordinario, más sobre el segundo semestre, ¿no? Con esta crisis política y por ende económica que fuimos teniendo desde las PASO hasta fin de año, y una inflación que se iba acelerando, la gente de alguna manera fue adelantando consumo. Entonces tuvimos tasas de crecimiento de consumo versus mismos periodos del año pasado que no eran normales, ¿sí? 10%, 12%, principalmente en el canal formal, ¿no? Entonces nos vamos a estar comparando contra un segundo semestre difícil en cuanto a una base muy alta, ¿no? Nosotros creemos que el primer semestre sí va a ser negativo por la pérdida de poder adquisitivo. Esperamos, ojalá se dé una recuperación a partir de abril, una recuperación salarial a partir de abril del salario real, y si eso se da, va a tener que enfrentar una base extraordinaria de consumo del año pasado. Entonces va a ser muy difícil que tanto primer semestre por una razón o segundo semestre por otra razón sea positivo, ¿sí? Nosotros creemos que en lo que respecta a consumo va a ser un año negativo, tocando quizás el doble dígito, ¿sí? Por estas razones que mencioné anteriormente. Y con respecto a las familias también que me habías consultado anteriormente, bueno, habíamos dicho limpieza, dijimos perfumería, bebidas con alcohol también tiene una caída fuerte, pero no hay una familia que esté con saldo positivo hoy al cierre del bimestre en el canal formal, ¿sí? Y sí, lo que se empieza a notar de a poquito en estos primeros 2 meses es una migración de categorías, ¿no? El consumidor que empieza a reemplazar algunas categorías por otras, ¿sí? Frente a el mismo fin de consumo, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver alimentación, empezar a mixear categorías de un precio promedio más alto por unas de un precio promedio más bajo, ¿sí? Y en algunas categorías también lo que se ve es el cambio en las marcas, ¿no? De pasar de marcas de primeras marcas, ¿no? Marcas líderes a segundas o terceras o marcas propias, ¿sí? Ahí, dependiendo del canal, estamos viendo una caída, por lo menos en este bimestre, de entre 5 y 4 puntos de primeras marcas contra segundas, terceras y marcas propias. Julián, gracias. Por favor, a las órdenes. Ahí estaba el especialista en consumo Julián Gómez, director de retail de la consultora Essentia. Bueno, 8.3 de caída en el consumo en supermercados en el primer bimestre del año. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la información de la provincia de Buenos Aires las trae el amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? No está Juan. Bueno, ahora esperamos retomar el contacto con Juan Andrés Paulenco. Una pena porque
estamos muy interesados en saber, bueno, cómo está el conurbano, cómo está impactando el terrible temporal que golpea no solo la ciudad de Buenos Aires, sino también la provincia. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José, muy buenas noches, audiencia. Bueno, muy duro el impacto de las inundaciones, del temporal en todo el conurbano, Juan. Sí, exactamente, municipios fueron muy afectados, a todo ello, José. La provincia de Buenos Aires anunció una inversión y ayuda a los municipios afectados en base a 1.000 millones de pesos con fondos propios. Entre otros, te digo que, por ejemplo, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Morón, tierra adentro podemos hablar de Saladillo, San Nicolás, Ramallo, y no nos olvidemos municipios como La Plata, por ejemplo, muy castigados. Sí. Y el sur del conurbano también, Juan, estaba viendo Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, bueno, realmente parte del año ver las pérdidas que ha tenido la gente con estas inundaciones. Y los especialistas decían, bueno, sí, un poco está el problema de la falta de obras, pero sobre todo que este temporal ha sido totalmente inédito, ¿no? La cantidad de lluvia caída equivale en un día a casi todo lo que cae en marzo. Sí, yo creo, José, que lamentablemente no estamos preparados para este tipo de catástrofe. Escuché varias quejas en los municipios diciendo, bueno, también no hay el sistema de limpieza en lo que es justamente las esquinas y se tapaba pero terriblemente. Yo lo vi acá en Ramos Mejía, donde tranquilamente zona céntrica se tapaban los sumideros y como tal te tapaban casi un auto. Claro, bueno, y por supuesto están haciendo falta obras de infraestructura. El gobierno nacional las ha frenado totalmente. Los intendentes del conurbano, justamente del sur del conurbano, Juan, están buscando financiamiento internacional. Sí, tomaron nota, lo están viviendo en carne propia lo que está pasando en estas últimas horas. Como tal, Mayra Mendoza se juntó con los intendentes de la Cuenca Sur, desde Avellaneda, Presidente Perón, Almirante Brón, Florencio Varela, Quilmes y Lanús, y la idea, van a solicitar a diferentes bancos de desarrollo, tanto América Latina y el Caribe, préstamos que van a ser homologados por la provincia de Buenos Aires, porque si vos no tenés en sí la provincia que te salga de garante, no los podés conseguir para hacer obras justamente. Bueno, y no es el único frente abierto. Axel Kicillof anunció el envío de una importante fuerza policial a Rosario. Sí, yo interpreto por un lado un muy buen gesto, ¿no?, de este gobernador de la provincia de Buenos Aires, con un vecino como Santa Fe en problemas, anunció que en 48 horas 400 efectivos de UTOI, Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, 80 patrulleros, 3 minibuses, la división de motos tripuladas de alta cilindrada, 3 helicópteros y drones. Hasta acá es lo solidario, pero también veamos que Kicillof está intentando hacer presencia, mostrando juego, mostrando trabajo en el resto del país. Sí, indudablemente hay una discusión que se viene muy fuerte entre los gobernadores y la nación. Recién entrevistábamos a un referente de la consultora Essentia que nos hablaba de la caída de ventas, y justamente parte de tu reporte de hoy está vinculado con los comercios en el conurbano, Juan. Oeste del Gran Buenos Aires, Morona y Ituzaingó, el corredor, 30% bajó la facturación en estos comercios. Hay preocupación por posibles cortinas bajas. Claro, el tema tiene que ver con la política nacional, esto es con respecto a febrero y los 13 días de marzo. Bien, querido Juan, gracias como siempre, el panorama muy completo de datos clave de la provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana próxima. Buena semana. Con ustedes. Las claves de la provincia de Buenos Aires te llegan en asteriscos a través de Juan Andrés Paulenco. Bien, ahora sí, nosotros nos despedimos, nos reencontramos con ustedes como siempre la semana próxima, el miércoles, desde las 21, acá en nuestra Ecomedios 1220, con asteriscos
información clave a mitad de semana. Chau. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas.